Adecuar el lenguaje, importantísimo, las actividades, los tiempos y la difusión teniendo en cuenta las características de estos grupos. Estamos viendo, por nuestra experiencia, de que hay muchas propuestas de educación patrimonial. A veces la educación patrimonial, estamos en ese ámbito en el que mezclamos también la difusión en turismo, la difusión patrimonial, ¿no? A veces son ámbitos que están entremezclados y vemos que los discursos muchas veces no se adecuan. A veces vamos a un museo y es un museo muy interesante, pero los discursos no están, o se quedan cortos. En educación lo que estamos viendo es que o se quedan cortos o se quedan largos. Pero pocas veces se cambia el discurso dependiendo del grupo al que te llega, porque nosotros lo veréis en las clases, si estáis en clase, y si no, en un futuro, cuando impartáis vosotros clases en el aula, os vais a dar cuenta de que cada grupo es un mundo y lo que tienes preparado para un grupo no funciona para el siguiente. Entonces hay que tener muchos recursos para adecuarte a quien entre por la puerta, porque si no, la educación no va a llegar. Es decir, el objetivo que pretendemos no va a llegar. Bueno, desde el Calabacín Errante entendemos la educación patrimonial como motor de desarrollo y como punto de partida para generar conocimiento a través de las diferentes expresiones culturales que ofrece cada lugar. A la vez, intentamos generar sinergias entre diferentes colectivos sociales y entes públicos, creando redes de colaboración que contribuyan al desarrollo, sobre todo en el medio rural. Por ejemplo, en estas fotografías estamos viendo, aquí estamos colaborando a la izquierda con una arqueóloga, una técnica de arqueología que sabe un montón. Nosotros no somos técnicos, no somos arqueólogos. Entonces, en este caso, recurrimos a la experiencia, ¿no? al conocimiento, porque nosotros no podemos abarcar, depende de qué jornadas, no podemos abarcar todo ese conocimiento. Y sin embargo, en la otra diapositiva estamos contando un cuento en una plaza de un mercado, ¿no? Un cuento relacionado con un pueblito que se llama Covarrubias, con la historia de ese pueblo, es un pueblo que está en Burgos, pero sin embargo el público no es tan especializado como en la otra foto. Es un público más familiar, está de fiesta, entonces los formatos tienen que ser diferentes, nos tenemos que adecuar. Bueno, al aunar patrimonio con educación, voy a pasar un poquito. Al aunar patrimonio cultural con educación, convertimos este en un recurso muy atractivo para trabajar todas las áreas de aprendizaje y competencias educativas, a la vez que generamos enriquecimiento personal y social, sin olvidar trabajar de forma transversal lo intergeneracional y la accesibilidad, con el objetivo de llevar a todos los rincones cultura que favorezca procesos de transformación hacia una ciudadanía crítica y constructiva a través de la participación colectiva. Nos parece fundamental. La idea de patrimonio, es decir, cuando nosotros damos a un objeto, a un edificio, a un lugar, ese título de patrimonio, es por algo, es porque tenemos la comunidad que vive en ese lugar tiene una relación con ese patrimonio. Si no, no le damos ese título de hay que conservarlo, hay que recuperarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Por eso nos parece esencial que la ciudadanía participe activamente. Y si la ciudadanía se queda en casa, pues nosotros vamos a sus casas y llamamos a sus puertas y les sacamos de casa para que participe. Y si los pueblos son muy pequeñitos y no quiere ir nadie, porque tenéis que desplazar muchísimos kilómetros a esos colegios, a esos centros rurales agrupados, nosotras vamos para que los niños conozcan su patrimonio, conozcan su historia, conozcan el lugar donde viven, incluso en las ciudades. Yo no sé en vuestras ciudades, pero yo estoy en Valladolid. En Valladolid hay barrios donde los niños no salen de allí. Si vives en el centro puedes conocer un poquito tu historia, más que nada porque te pilla de camino al cole, puedes conocer tu patrimonio, pero hay muchos niños que viven en barrios que no han salido de su barrio, por circunstancias familiares, por circunstancias laborales, por lejanía o cercanía a ciertos lugares patrimoniales o que creemos que culturalmente son más importantes. Entonces, ¿qué hacemos? Ir a esos barrios. Es decir, educadores, educadoras, hay que moverse y mucho para conseguir eso, que la gente participe, que entienda lo que es el patrimonio. Cuando hablo de patrimonio cultural, hablo de patrimonio artístico, arqueológico, inmaterial, industrial. Son diferentes patrimonios, ¿vale? Entonces, nos parece fundamental. Ay, esperen un segundo que voy a cerrar la puerta que empiezan a venir mis compañeros.
que luego os digo dónde estoy. Disculpar, es que es un proyecto muy interesante que luego... Por eso, en estas fotografías igual participamos, es decir, estamos en castillos, pero les damos una vuelta, ¿vale? Una vuelta para que sea mucho más atractivo a la gente. Y lo de intergeneracional nos parece fundamental. Fundamental, por lo menos en nuestro territorio. Por un lado tenemos nuestro hándicap es que trabajamos muy localmente. Castilla y León es un territorio muy viejo, muy envejecido, con una población muy escasa en el medio rural. ¿Qué pasa? Que no podemos ir a un pueblo donde hay un colegio con 3 alumnos, centros rurales agrupados, y no contar con los abuelos que están sentados en la puerta. Es decir, tenemos que aunar a todos para que participen de ese proceso colectivo, ¿no? De colectivizar el patrimonio y aprender unos de otros y escucharnos. Eso nos parece fundamental. España, además, posee un enorme patrimonio cultural que hay que gestionar, cuidar y difundir entre la población. Y también importante, es un nicho de trabajo muy interesante y enriquecedor que favorece además la fijación de población en el medio rural y por el que las instituciones en este momento están apostando fuerte. Y la escuela no se puede quedar atrás, ni muchísimo menos. Tiene que avanzar. El patrimonio cultural como instrumento para la formación de la ciudadanía crítica y participativa tiene un importante valor educativo en el momento en que puede ayudar a desarrollar y a potenciar una serie de procedimientos como la interpretación y la representación del espacio, la conciencia temporal y el tratamiento de la información. El patrimonio inculca respeto y civismo e integración social a partir del reconocimiento y la valoración del patrimonio común. En este sentido, nuestro deber es formar a jóvenes que respondan a preguntas de ayer y de hoy bajo una actitud de respeto al conjunto de principios y valores alrededor de una ciudadanía activa y democrática. Y el patrimonio es una herramienta perfecta. Mira, fijaros, estamos haciendo ahora un proyecto muy bonito, muy interesante con Fundación de Castilla y León, que es trabajar valores democráticos a través del patrimonio cultural de Castilla y León. Lo estamos haciendo con 24 centros, 12 de primaria, 12 de secundaria, tanto en ciudades como en pueblos. Y están saliendo, nosotros estamos dando las herramientas a los profesores, al profesorado, para que diseñen un proyecto educativo, donde aún valores democráticos y patrimonio. Y están saliendo unos proyectos súper interesantes. Proyectos tenemos en este momento 19 proyectos ya, que más o menos desarrollados, en papel, desarrollados, que lo que pretendemos es darles más contenido para que el año que viene lo pongan en práctica en sus aulas, en sus centros. Y claro, en Castilla y León, con la cantidad de patrimonio que hay, por ejemplo, muchas veces haciendo el curso de formación del profesorado, claro, había profesores de matemáticas, había profesores de valores, había profesores de cultura clásica, había profesores de primaria, y nos decían, ya, pero ¿cómo vamos a aunar esto? Y después de darles unas pautas, pues han salido cosas tan interesantes como en un pueblito de Segovia, aquí en Castilla y León, van a trabajar desde el instituto lo que son las hacenderas. Las hacenderas son aquellos trabajos comunales que desarrollaban en el pueblo hasta hace muy poquito tiempo. Por ejemplo, reunión de vecinos, que hay que ir a limpiar el arroyo. Reunión de vecinos, que hay que ir a limpiar las eras porque hay que empezar con el trillo, a trillar el trigo y demás. Reunión de vecinos, que hay que limpiar el parque o preparar las fiestas, ¿vale? Esos trabajos se llaman hacenderas, aquí en Segovia. Unido a eso, las hacenderas, a la tradición que los abuelos aún han dejado de practicar hace 15 años no más, se une a que en ese pueblo hay un museo de etnografía. Y claro, muchísimas canciones y muchísimas actividades están ligadas a esas hacenderas, a esos trabajos comunales. Pues van a hacer un trabajo de investigación desde el instituto donde van a trabajar todo eso. Ya estamos trabajando valores democráticos como la participación ciudadana, la igualdad, es decir, el compartir, ¿no? El tener un objetivo, diferentes puntos de vista también, porque no es lo mismo un señor de 90 años que ha hecho las hacenderas a un chaval de 14 que ha pisado el arroyo en su vida, ¿no? Son diferentes opiniones, diferentes visiones de un mismo pueblo, de un mismo lugar,
y se van a poner en común y van a trabajar sobre eso. Parece un proyecto muy interesante. Bueno, pues como esos, muchos han surgido, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar ese patrimonio para trabajar diferentes ámbitos? Porque lo que nosotros estamos viendo es que en muchos sitios nos quedamos con una iglesia barroca, el barroco, o el folclore, pero lo que nos falta y lo que insistiré durante las 4 horas es insertar eso en todos los ámbitos, ¿vale? Trabajarlo de forma transversal. Y hablando de forma transversal, bueno, aquí tenemos diferentes diapositivas, diferentes fotos, donde podéis ver trabajando la arqueología vacía o trabajando, por ejemplo, con una asociación de vecinos de un barrio de Valladolid, donde además hay una escuela de circo que trabaja con uno de sus campos, es el trabajo con niños que no tienen recursos para realizar extraescolares o acceder a la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden diversificar, ¿no? Cómo se pueden trabajar diferentes ámbitos? Y vamos a hablar de Procomún, que tiene mucho que ver con esto. Yo desconocía esta palabra, no sé si alguno de vosotros, me imagino que sí, lo conocéis. Yo la desconocía totalmente, bueno, igual que educación patrimonial. Después de 22 años, alguien nos ha dicho, oye, eso que hacéis se llama educación patrimonial. Nosotros, pues vale, vale. Desde entonces somos educadoras patrimoniales, más contentas estamos. Entonces, hablando de Procomún, es una traducción del castellano de Commons en inglés, ¿no? Y es un modelo de gobernanza para el bien común. La manera de producir y gestionar en común bienes y recursos tangibles e intangibles, que nos pertenecen a todos y a todas, o mejor dicho, que no pertenecen a nadie. Es un antiguo concepto filosófico en que en los últimos años ha vuelto a coger vigencia y repercusión pública gracias al software libre y al movimiento Open Source o al Premio Nobel de Economía de Elinor Ostrom, de 2009, por sus aportaciones al gobierno de los bienes comunes. El Procomún lo forman las cosas que heredamos y creamos conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras. Una gran diversidad de bienes naturales, culturales, sociales, la biodiversidad, las semillas, internet, el folclore, el agua potable, el genoma, el espacio público. Son bienes que muchas veces solo percibimos cuando están amenazadas o en peligro de desaparición o de privatización. Todos y todas podemos acceder al Procomún. Es un derecho civil más, y no solo quienes pueden pagar. El Procomún nos sitúa en un marco humanista en el que ganan nueva legitimidad temas que el modelo neoliberal ha dejado de lado, como la transparencia, la equidad, el acceso universal o la diversidad. Cuando hablamos de Procomún, si os estáis dando cuenta, estamos hablando de valores democráticos. Lo de los valores democráticos a lo mejor va a incidir mucho porque nos estamos dando cuenta a la hora de realizar este proyecto en las aulas que nos cuesta mucho hablar de ello. A mí me ha sorprendido mucho el que nos costara tanto hablar de libertad, de igualdad, de justicia, de pluralismo, de participación. Nos está costando mucho, sobre todo en secundaria. Yo no sé en vuestros ámbitos, pero creo que es algo que dábamos por hecho y no, creo que tenemos que incidir bastante en este hecho, ¿no? Y recordar a las generaciones que vienen que son cosas que tenemos que trabajar cada día. Y el patrimonio es una buena herramienta, ¿no? El Procomún es creado, recreado, conectado y reconectado. Nace de la interacción entre los miembros de una comunidad, ¿vale? Y reunidos alrededor de un tema o de un problema. El Procomún es un estado de emergencia por imprevisible y por urgente, ¿vale? Surge del empoderamiento de los afectados, que reclaman derechos amenazados o destruidos. No hay Procomún sin comunidad y viceversa. Por tanto, el objetivo principal es hacer visibles comunidades emergentes de personas afectadas y darles tiempo. Darles la experiencia, la tecnología, los medios, darles la palabra, la voluntad de construir entre todos un mundo más justo, un mundo mejor. Ejemplo de valores democráticos y patrimonio es arqueología y Procomún. Si tenéis aquí, si veis, en uno de los enlaces es de arqueología y Procomún. Este proyecto es increíble, si no lo conocéis, tenéis que conocerlo. Es un proyecto que nace de un grupo de arqueólogos en Extremadura
y en el sur de Ávila. Tienen un museo en su territorio, un museo abierto de las Sierras de Ávila, donde el museo se está formando con todos esos contenidos patrimoniales, inmateriales, arqueológicos, artísticos, son los oficios tradicionales, la arquitectura popular. Y lo que han hecho es una plataforma donde todos los vecinos y vecinas puedan participar en dar contenido. Ellos han hecho el contenido, que sería el museo, que se llama MASAF, Museos de las Tierras Altas y la Sierra de Ávila, y lo que han hecho es hacer una herramienta muy sencilla para que cualquier persona tenga acceso y volcar contenidos, ¿vale? Esos contenidos luego se revisan por expertos, no vale todo, no vale todo, pero es una forma de hacer participar y además de hacer ese contenedor, ¿no? Ese museo virtual donde todos aportan su sabiduría, lo que hacen es reuniones quincenales por todo el territorio, que es muy amplio, para tener realmente un contacto, para que la gente no se sienta, es decir, muchas veces utilizamos a la gente que reside cerca de un patrimonio, ¿no? De un lugar importante desde el punto de vista patrimonial, les utilizamos para conseguir datos y luego desaparecemos, ¿no? Pues no. Este ejemplo de arqueología procomún lo que están haciendo es crear comunidad en torno a esos patrimonios. Y es realmente interesantísimo. Lo que hacen también esta gente, que luego os voy a dar un material con páginas web, bibliografía, lo que tienen es bueno, cada 2 años, que a lo mejor lo conoces alguno, organizan un congreso que se llama SOPA, tal cual, como sopa de cuchara, pues SOPA, donde durante una semana reúnen a gente de Sudamérica y gente de España alrededor del patrimonio común en el medio rural. Este año se han presentado, creo que 150 mini proyectos, es decir, no hablamos de proyectos de la Junta, ni de las diputaciones, ni de los gobiernos, no, mini proyectos que se están desarrollando a lo largo de todos los territorios por entidades muy pequeñitas, por autónomos, por pymes, por asociaciones, por colectivos. No os podéis imaginar la cantidad de proyectos que se realizan cada día, tanto en Sudamérica como en España. Son increíbles y además con la idea de que perduren en el tiempo. Es decir, no hago un taller y me voy, no hago una actividad durante un año, no, sino que tengan un pozo, que se queden y que eso permita fijar un pelín de población, permitan crear también nuevas sinergias, permiten a la gente reencontrarse con sus espacios, ¿vale? Porque muchas veces lo tenemos ahí y no lo conocemos, lo que hay ahí. Y a lo mejor tiene que venir alguien de fuera para abrir los ojos, ¿no? Y decir, oye, pues eso que tienes ahí a lo mejor es una fuente de ingresos, o no. Es importante dejar a las generaciones futuras, ¿no? Porque nos cuentan nuestra historia y podemos aprender de ello. Es un proyecto súper interesante. Y luego, este también, la armedilla. El de la armedilla es, voy a dejar de compartir pantalla aquí y voy a compartir pantalla por aquí, por el otro lado. Compartir pantalla. Aquí. En proyecto tenemos aquí a la armedilla. A ver, este proyecto es súper interesante también. Este se realiza aquí en un pueblito muy pequeño de Valladolid, Cojeces del Monte, que tiene apenas 800 años. Y la Armedilla es uno de los centros de culto más interesantes de lo que es la prolongación del río Duero. De Soria hasta Oporto, pues uno de los centros más interesantes de peregrinación. Es un monasterio benedictino que se abandonó y una asociación lo ha recuperado, la Asociación de Amigos de la Armedilla. Alrededor de este monasterio no solo se está luchando para conservar lo que queda, ¿no? Sino es un foco cultural increíble. Ha dinamizado el pueblo, pero no solo el pueblo, sino toda la zona con conciertos, exposiciones, talleres.
Nosotros en este caso estuvimos colaborando con el proyecto educativo que tienen. Es un proyecto educativo precioso con 3 talleres diferentes en nuestro caso. Pero esto hay conciertos, obras de han montado un grupo de teatro alrededor de la Armedilla con aficionados de los diferentes pueblos. Claro, estamos hablando de pueblos que son muy pequeñitos y que la gente es muy mayor. Entonces, el hecho de que una vez por semana alguien haga una reunión para lo que sea, ya, da igual, la gente se apunta a lo que sea, las cosas como son, y después de la pandemia más, pero a raíz de eso, de un día a la semana, reunión en un pueblo para poder ensayar una obra de teatro, para compartir, para estar un rato, eso da la vida a la gente. Eso, yo no sé dónde vivís vosotros, pero en pueblitos donde el más pequeño del pueblo tiene 50 años, ya os digo yo que es fuente de vida. Y luego, claro, los días que hay actividad grande, ¿no? Tienen un proyecto que se llama Origen, que es un fin de semana dedicado a la historia ligado a este lugar. Se llena de gente, pero viene gente de toda España. Participan en congresos, se mueven por todos los sitios y luego esa gente viene a Cojeces, también viene a Cojeces, descubre la Ribera del Duero, se bebe 4 vinos, están encantados y seguro que vuelven, pero vuelven. Y lo que están también trabajando es que ese patrimonio llegue a los más pequeños. Aquí veis, tenemos 3 talleres diferentes que estuvimos haciendo en la primavera del 2019, que una es Hadas, Muras y Dragones, que es un taller relacionado porque este lugar tiene una leyenda. En una cueva se encontró una virgen, una talla de madera, pero en esa cueva ya se oía de que había una encantada, un ente mágico ligado a lo que son las fuentes, lo que son las cuevas formadas por el agua, ¿no? Entonces, a raíz de eso creamos un cuento, también es una zona de pastores, entonces aquí si veis, aquí tenemos a nuestro pastor, aquí tenemos a la Virgen de la Armedilla, si os dais cuenta tiene las manitas negras porque se las debieron cambiar y por mucho que las han restaurado, porque la Virgencita está restaurada de una manera, las manitas han quedado negras, por eso están negras, y tenemos a la Mora Encantada, que es el origen de todo un complejo monástico. ¿Vale? Luego tenemos el taller ligado a lo que es la historia ya del monasterio. Aquí estamos con 50 escolares de pueblos de alrededor. De pueblos de alrededor que están a 15 kilómetros y lo desconocían por completo, ¿no? Entonces, cuando se atrae a niños, cuando todo el patrimonio se trabaja desde los escolares, no solo es para que ellos aprendan, reconozcan, ¿no? Y tengan cierta sensibilidad hacia su historia, su patrimonio, sino que es que esos niños atraen a los mayores, atraen a sus familias. Entonces, probablemente muchas de estas familias participen luego de las actividades abiertas. Y luego tenemos aquí un taller de hierbas que curan. ¿Por qué? Porque el monasterio de la Armedilla es un centro era famoso por su farmacia. Tenían los monjes, era experto, ¿no?, en farmacología. De hecho, generaban mucha medicina, muchas hierbas, muchos ungüentos y demás, para los monasterios que hay más abajo. Yo no sé si habéis oído hablar en la línea del Duero de la abadía de Tuerta o de San Bernardo. Os lo digo porque son famosas porque están ligadas a vinos muy importantes de la Ribera, ¿no? Son bodegas ahora, bodegas de producción bastante grande, ¿no? Entonces, estaban ligados y estos monasterios, a pesar de que eran muy grandes, iban a la Armedilla, ¿no?, a adquirir esas hierbas, ¿no? Tenían una farmacia increíble. El monasterio se abandonó, la desamortización, se vació por completo, se vendieron muchísimas cosas, se repartieron por todo el mundo y en este momento están en proceso de catalogación y recuperación, por lo menos saber dónde están todas las cosas que pertenecían al monasterio. Este es un ejemplo de Procomún, porque es que está implicado gente joven, gente pequeños, mayores, adultos, los abuelos,
Sí, es un proyecto muy querido y en la zona, y de verdad que está revitalizando todo toda esa zona, y además están uniendo diferentes propuestas a partir de este patrimonio, por ejemplo, de la revalorización de la Medilla. Hay bodegas de la Ribera del Duero, que están muy cerquita, apenas a 10 kilómetros, que están empezando a unir fuerzas, porque se ven, claro, que es un recurso muy atractivo. Entonces ya están empezando a hacerse socios, a pagar un poquito más altas, a hacer en sus bodegas, están haciendo también actividades culturales, con lo cual, si hace 6 años no había absolutamente ninguna oferta cultural educativa, estamos hablando ahora de que después de 6 años tenemos el verano y el otoño completo de actividades en un radio de 15 kilómetros. Entonces me parecen propuestas muy interesantes. A ver, voy a dejar de compartir. Y os voy a poner. Oye, si tenéis alguna duda o hablo muy deprisa o muy despacio, lo que sea, me decís, ¿eh? Bueno, aquí tenéis las imágenes. Aquí son, para que veáis los peques, ¿no? Esta fotografía me gusta mucho de los 3 niños. Están viendo, estuvieron media hora localizando los diferentes elementos arquitectónicos en el panel y comparándolo con la visión que tenían, ¿no?, delante. Y en este lado, en el otro lado, tenemos a los protagonistas de nuestra historia y a mí me tenéis ahí contando un cuento con nuestra caja, que es nuestra caja de cuentos. Es un cuento es una caja que es nuestro escenario. En esta caja, ahora me enseño. Vale, es una caja con diferentes agujeros, que se abre, se cierra y es el escenario. Realmente con esto trabajamos. Aquí está montado un cuento que se llama Claudia en el circo, pero de aquí sacamos todo tipo de personajes. Tenemos al conde Ansúrez, repoblador de la zona de Valladolid y de la zona de Valladolid y Segovia en el siglo XI. Tenemos a José Zorrilla, tenemos paleolítico también. Es una caja donde cabe todo y de esos agujeros salen todo tipo de personajes y de momentos históricos. No sé qué hora es, 36. Nada, os voy a comentar así porque muy rápido cómo relacionamos todos nuestros proyectos con las líneas fijadas por el Instituto. Aquí tenemos, bueno, antes de nada, aquí tenemos el taller de hierbas medicinales y hierbas aromáticas. Como veis, pues nos vestimos, no son recreaciones, ¿eh? Nosotros simplemente hacemos nuestros talleres que tienen una documentación detrás muy fuerte, muy potente. Lo que hacemos es hacerles divertido, pero no hacemos recreación. Sí que nos vestimos, nos disfrazamos, intentamos que los niños también, si veis aquí, uno tiene un chaleco de lana, otro una chaqueta, ¿no? Intentamos que, bueno, hacerlo divertido, ameno, que participen activamente. Eso sí, sobre todo que participen activamente, que se manchen, que se llenen de barros, que cojan ellos y que experimenten, que busquen, que encuentren, que pregunten. Somos muy pesadas con eso también. Y nada, ¿cómo se relaciona este proyecto con con las líneas fijadas por el Instituto de Patrimonio Español respecto a la educación patrimonial? Bueno, pues primero, la educación con el patrimonio implica el uso de los bienes culturales muebles, inmuebles e inmateriales como recursos didácticos. 2. La expresión educación y patrimonio articuladora del Plan Nacional engloba, por todo lo referido, un amplio espectro de formas de relación entre ambos términos, con, del, para, desde y hacia, asumiendo íntegramente y de forma simbólica el espíritu del concepto de educación patrimonial. Es importante, 3, proporcionar los instrumentos para que los 3 ámbitos educativos, el formal, el no formal, el informal, puedan realizar programaciones e implementaciones conjuntamente, que al mismo tiempo tengan en cuenta la realidad de los medios de comunicación y la propia familia como contextos donde el patrimonio se crea, se protege, se transmite y se pone en valor. Es lo que os comentaba, nosotros principalmente trabajamos con escolares,
pero intentamos que los escolares salgan. Si los escolares salen, se lo pasan bien, al fin de semana siguiente va a ir su familia. Y seguro que vamos a encontrar a un abuelo por el pueblo y le vamos a preguntar. Y seguro que ese abuelo nos va a acompañar a la visita y va a ser todo mucho más rico. Queremos romper lo que es el aula. Y sobre todo después de estos 2 años, donde los chavales y las chavalas no han podido salir de sus aulas, creo que es imprescindible e importantísimo que la educación formal desde los centros educativos y la educación no formal desde nosotras, desde los que estamos al otro lado, ya eso del otro lado se pierda. Se tire ese muro y tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar porque si no, esto yo creo que hay un retroceso importante. Y no salen del libro de texto, y el libro de texto es muy interesante, hay muchos datos, pero hay que experimentar. Y con esto de estos 2 años de estate quieto, no compartes, no toques, y creo que tenemos que poner las pilas y hacer todo lo posible para romper esos muros y que los niños, las niñas y los jóvenes tengan otra vez contacto con el mundo real. Porque creo que hay un poco de desfase entre las aulas y el mundo. Yo creo que los escolares van del cole a casa y de casa a su habitación y poco más, y es peligroso. Pues desde mi punto de vista es muy peligroso. Hay que estar en la calle, ver, oler, mirar, escuchar, observar. Me parece, vamos, importantísimo. Luego, ¿no? También 4, la educación patrimonial, un instrumento de gestión integral en material de educación patrimonial que permita el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad, con nuevos modos más relacionales e intergeneracionales, multiculturales y plurales. Fijaros, hemos estado con el proyecto de educación patrimonial de valores democráticos, en un instituto en San Leonardo de Yahue, que es un pueblito que está en Soria, justo en el cañón de Río Lobos. Atraviesa el cañón de Río Lobos y el cañón de Río Lobos le atraviesan, hay 60 localidades entre pueblos, municipios, ¿vale? Bueno, en el instituto hay 32 nacionalidades diferentes. Entonces, el proyecto educativo que ha presentado la profe, con nuestra ayuda, ha sido articular una nueva identidad. Fijaros qué chulo. Es decir, por un lado, hacer un trabajo de investigación alrededor del cañón de Río Lobos, ¿no? Haciendo un trabajo de investigación sobre el patrimonio que hay, ¿no? El patrimonio ambiental, medioambiental y el patrimonio natural, patrimonio cultural, y a la vez ir introduciendo todas esas nuevas identidades, ¿no? Por ejemplo, en esta zona hay muchísima gente de Rumanía, Bulgaria, Polonia. Entonces, ir enriqueciendo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no en las fiestas del pueblo solo vamos a bailar jotas? Pues a lo mejor también hay que bailar, ¿no? Hay que empezar a introducir toda esta música que nos traen de fuera. Porque es claro, es que no estamos hablando de yo que voy de vacaciones a un sitio y me voy. Estoy 15 días, qué bonito, vengo a escuchar jotas. No, es que es gente que va a quedarse a vivir ahí. Entonces, una de dos, o les haces partícipes y colaboras con ellos y que ellos enriquezcan nuestro patrimonio con sus patrimonios, que cada uno tenemos nuestra mochila, pues trae, vacía tu mochila y a ver qué hay, ¿no? O a ver, sí, yo no concibo, por ejemplo, en Castilla, en el norte de Valladolid, hay coles que se sostienen gracias a los hijos de familias que en su día emigraron. Esos niños son españoles, son castellanos. Entonces, muchos no quieren hablar en sus idiomas maternos. ¿Por qué no? Vamos a hacer un acercamiento. Tú cuéntame, háblame en rumano, ¿no? Tú háblame en marroquí, que yo quiero aprender. Andrés, ¿cómo Y tú a la estás? vez aprendes mi Andrés, idioma y ¿cuándo van vamos a a desmontar la enriquecerlo, sala? ¿no? Porque ya Y enséñame la tu canción. necesito Entonces, la desmontada profesora esta lo que pretende con su máximo mañana. proyecto en San Leonardo de Yahue es eso, ¿no? Hacer una base, que es el cañón de Río Lobos, 60 kilómetros, hacer un trabajo de investigación y enriquecerlo, ¿no? Con las nuevas miradas. Me parece un proyecto, bueno, interesantísimo. Y luego, también el plan de educación patrimonial lo que pretende es un establecimiento de un conjunto de criterios que permitan el desarrollo de proyectos educativos que respondan a las necesidades y expectativas del público al que van dirigidos, así como a los planteamientos teórico-metodológicos
y metodológicos de los gestores culturales y educadores. Y luego una investigación cada vez más especializada. De este modo, se ha ido conformando un cuerpo teórico, un potente despliegue metodológico a través de la didáctica del patrimonio y un alto grado de especialización y de diversificación en los enfoques, modelos, diseños e implementaciones. Aquí tengo que hacer una crítica a las universidades y me voy a quedar así. Ahora que tengo voz y voto, creo que ya es hora, lo diré también al final, de que los investigadores, los que estáis dentro de las instituciones educativas de la universidad, abriros al público, no al público, abriros a los profesionales que estamos fuera, igual que digo que las aulas tienen que romper esos muros, también las universidades, porque nos estamos encontrando con un muro infranqueable a la hora de proponer proyectos. Nosotros queremos, ahora nos han propuesto, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de Pintia, que es un yacimiento baxeo, que está en la Ribera del Duero, de Valladolid, nos han propuesto hacer una serie de talleres educativos, entonces, durante todo un mes. Y es un centro que pertenece a la Universidad de Valladolid. Pero, claro, con la burocracia hemos topado. Porque, es decir, es tan complicada la burocracia de las universidades y tan cerrado el sistema que no permite que empresas privadas o autónomos participen de sus lugares. Entonces, es muy difícil, porque yo entiendo que la universidad se tiene que dedicar a investigar, pero con todo ese material, nosotros, los educadores, tenemos que estar a pie de cañón, tenemos que estar en la calle, es decir, tenemos que traducir vuestras investigaciones a talleres, porque si no, el proceso no llega. Por mucho, por ejemplo, el Observatorio de Educación Patrimonial español, que tiene la sede aquí en Valladolid, en la Facultad de Educación, es fabuloso, pero nunca llega a implementarse en el terreno, ¿vale? Tenemos mucha relación con ellos, tenemos mucha documentación, nos ayudan a hacer contenidos, pero a la hora de decir, oye, si implementamos esto en las aulas, ¡ay, sí, estaría genial! Genial, y pedimos dinero. Pues es que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? No puedo pedir dinero para unos talleres, para trabajar realmente todos esos trabajos, ¿no? En todos esos contenidos, todas esas investigaciones, realmente llevarlo a la práctica. Yo creo que ahí las universidades se tienen que poner también las pilas, porque yo creo que tiene que ser un trabajo de todos. Los centros educativos necesitan a las universidades, los educadores necesitan todos esos marcos, unos para tener esa investigación y esos contenidos tan importantes, ¿no? Para generar talleres en condiciones, para generar una educación patrimonial real, de calidad, pero claro, necesitamos también a los centros educativos que nos abran sus puertas. Yo creo que es una cadena y sinceramente creo que no podemos estar el uno sin el otro, y si no ya os daréis cuenta. Y luego todo nuestro proyecto se adapta a la interdisciplinaridad, a la flexibilidad, a la diversidad y a la participación e implicación social. Y también todo con mucha sensibilización. Y cuando hablamos de sensibilización, al hablar de patrimonio, esto supone un punto de inflexión entre aquellas personas que no reconocen el valor del patrimonio, por lo que no verán motivos para cuidarlo y transmitirlo, frente a aquellas otras conscientes de ello, que tienden a cuidarlo y a disfrutar de él, y a tomar decisiones en favor de su difusión y su legado. Por eso es tan importante el proceso de sensibilización en los centros escolares. Y ahora voy a proponer a vosotros una práctica. Me han dicho que no sois mucho de prácticas, pero bueno. A ver, mi idea esta tarde también, mi idea a lo largo de esta tarde también es que pongáis vuestro granito de arena, ¿vale? Entonces os propongo esbozar un proyecto de educación patrimonial, cada uno en vuestro contexto, en vuestro ámbito. Como ni siquiera os veo la cara, no sé muy bien a quién me dirijo y que tampoco sé muy bien en qué ámbitos movéis, ¿vale? Pero me gustaría que en 5 minutillos esbozarais un pequeño proyecto de educación patrimonial. Las pautas a seguir, pues qué, a quién, cómo,
cuándo, dónde, por quién, para qué actividades y luego hacer una pequeña narrativa. Entonces, con tranquilidad, como tenemos toda la tarde, vamos a empezar. ¿Qué tipo de patrimonio os gustaría poner en valor en vuestro contexto? ¿Y para quién? ¿Vale? Si queréis, damos 5 minutillos. Clara, no sé cómo podemos hacerlo para dar 5 minutos. Como prefieras, Marta. ¿Hacemos la pausita mientras trabajamos esos 5 minutillos? Vale. O los alumnos que quieran ya iniciar pueden intervenir en el chat y vamos arrancando, o prefieres que pausemos? Si quieres, dejamos 5 minutos para pensar, para dar una vuelta. Y muy bien. Me gustaría luego que participarais, de alguna manera. No sé cuántos somos. Perfecto, somos 30 participantes, ¿no? Eso es, que teníamos que esperar un poquito a ver el aforo que teníamos, porque dependiendo de si erais muchos alumnos, poquitos o muchísimos, pues lo teníamos que gestionar de una manera u otra. Pues yo creo que si queréis, no sé, pensar así rápido, es un esbozo, ¿no? Es un poquito un ejercicio de una pequeña reflexión, ¿no? De qué podéis hacer en vuestros ámbitos educativos, en vuestros contextos también sociales, ¿no? Locales. Así que si queréis 5 minutines, quizá no haga falta ni desconectarse, no sé cómo lo veis. Pero sí que me gustaría que contestara eso, elegir un objeto patrimonial, un lugar, una canción, un espacio, un documento y contestar a las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que queréis poner en valor y a quién va dirigido? ¿A quién queréis dirigiros? No, Estupendo. Estupendo, Marta. Pues quien se vaya animando y así aprovechamos, o /i también algún alumno, alguna alumna que le apetezca ir improvisando alguna cuestión que pueda tener o alguna impresión que quiera compartir con Marta o con los compañeros, pues bueno, nos podemos comunicar por el chat o abrir micro libremente cada uno y participar de viva voz. Echar un vistazo al chat. Andrés, por ejemplo, comenta. ¿Estás hablando, Andrés? Porque yo no te escucho. Andrés propone que sugiere que entendamos nuestros contextos primero. No muchos sabemos desde dónde venimos y dónde estamos. Eso es. Entonces, mientras incubamos ideas o participamos en la propuesta que Marta nos propone, pues quizás aquellas personas que quieran preguntar algo, aprovechar estos ratitos en los que vertebramos la tarde, el taller, pues pueden aprovechar, entiendo, ¿no? Para preguntar. Pues voy a poner también mi página, nuestra página, pues os sirve de inspiración. Luego ahora la vamos a ver con detenimiento. Bueno, ahí tenéis nuestra página por si os sirve de... Muy bien, Marta. Estupendo. De inspiración. A ver, ¿dónde estoy? Comentarles a los alumnos, que se nos ha olvidado, creo antes, que sí que haremos unas pausas expresas para pequeños descansos, porque tenemos una tarde muy intensa, muy interesante de decir, Marta. Quería primero hacer una Fantástico. Tenía pensado sobre las 5:30 hacer un descanso de 10 minutos, si os parece. Perfecto, perfecto. Es que cuando me pongo a hablar, ya veréis, os puede aburrir. Os voy a poner también. Vale.
Ya empiezan las primeras aportaciones. José Alejandro plantea que una propuesta transversal y común a todos podría ser esta del museo escolar, un museo que se renueva. Eso es. Andrés comenta, de repente usemos una plataforma que nos permita compartir datos entre todos y hacer un mapa conceptual. Pues ya voy a buscar, a ver, ¿está? Lo que os decía de Masap, ¿vale? Aunque lo tengo más atrás, pero sí que Masap Terra Levis. No sé si lo conocéis algunos. A ver si lo entiendo, escrito bien. Y si no, pues hago un... Esta página, de verdad, Terra Levis, trabajan el procomún de una manera increíble. Os recomiendo 100% que echéis un vistazo. Muy bien, seguro que interesantísimo. No sé si queréis alguna aportación más y si no, pues seguimos, como queráis. Sí, Marta, también Verónica por el chat comentaba que en Costa Rica están trabajando en un proyecto de teatro en el museo Sí. donde personajes de la historia recorren con los chicos y chicas las diferentes exposiciones. ¿En qué museo es? Rosmi propone que ya puede intervenir, si os parece. Sí, sí, sí. ¿Voy a apuntarlo? Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, sí, buenas perfecto. tardes. Hola, perfecto, ¿cómo están? Bueno, tengo una propuesta y es algo pues que he venido trabajando y es sobre la cumbia. La cumbia es una de esas expresiones más completas de la combinación de las etnias, porque esta combina instrumentos y ritmos africanos, flautas y maracas indígenas y la vestimenta y actuación de los españoles colonizadores. Bueno, el tiempo de nacimiento de esta danza no es exacta, sin embargo, se cree que es luego del tiempo del descubrimiento de 1492 y hoy en Barranquilla, Colombia, se baila y se preserva esta danza de la misma manera que lo bailaban nuestros ancestros. Es alrededor de los instrumentos y se hace una rueda de cumbia y se baila con velas encendidas. ¿Para quién? Para responder en esta pregunta, ¿a quién? Es para todas las edades. ¿Cómo? Es un taller educativo y dancístico sobre los instrumentos y cómo lo bailaban, pues enseñarles toda la parte de la danza. Y esto se haría, pues, en la respuesta de dónde, en bibliotecas, museos, escuelas, universidades. ¿Por quién? Por músicos y por expertos de la danza. ¿Para qué? Para preservar la historia y la herencia hispana, y las actividades sería por medio de lo que comento, de talleres y presentaciones. Bueno, es que a través de la música puedes trabajar todo, la interculturalidad, el patrimonio, valores, todo lo que quieras. Nosotros en Valladolid hay colegios, hay centros educativos que el 90% son de etnia gitana. Entonces, cuando vamos a trabajar con ellos, pues es muy divertido porque, claro, empiezas con el flamenco y tal, y les dices, el instrumento por excelencia no es el cajón, la guitarra y el cajón flamenco, es el cajón flamenco. Sí. De hecho, en muchos centros como extraescolar, para traer a esos niños, tienen extraescolar de cajón flamenco. Y claro, cuando les dices,
el cajón flamenco se introdujo en el 1977 y lo trajo Paco de Lucía de Perú. Y a Perú llegó por influencia africana. Entonces se quedan así todos, ay no, chacho, nuestro cajón no. Creo que sí. Entonces es como que sí, además es súper enriquecedor. Tenéis que sentiros súper orgullosos, ¿no?, de mantener vivo ese cajón que ha dado la vuelta a medio mundo. Salió de África para llegar a América, de América ha venido aquí. Y ahora Sí. muchos grupos también del norte de África están haciendo fusión con flamencos. Entonces es maravilloso. La música, a mí me encantaría. El proyecto de la cumbia lo estáis llevando a cabo. Sí, lo estoy haciendo. Yo vivo en Miami, Florida, y de hecho el History Miami Museum, o sea, el Museo de Historia de Miami, nos hizo una exposición y nos tuvo como artistas en residencia y trabajamos mucho esta parte. Entonces fue bastante interesante poder llevarlo a cabo no solamente con el grupo hispano, sino también con el grupo de estadounidenses, enseñarles ya en otro idioma que este tipo de preservaciones musicales y dancísticas se siguen teniendo y que tienen mucha importancia para nosotros en Colombia. Uh-huh. Es genial. Nosotros ahora estamos también haciendo una ruta intercultural con patrimonio aquí en Valladolid. Y cuando les dices que la jota tan castellana, la jota ella tiene procedencia árabe y la introdujo un músico árabe del siglo XIII, te miran todos como, ¿qué estás diciendo? Entonces, creo que es importante saber la procedencia, ¿no?, de nuestra música actual. Y luego además, ¡ay, qué bonito, qué bonito! ¿Cómo te llamas? Perdona. Mi nombre es Rosmi Camargo y una de las cosas que, bueno, quiero incluir en esto es que lo que noto que tiene mayor receptibilidad es la interacción. Cuando se hacen este tipo de talleres y se presenta una interacción donde puedan tocar los instrumentos, donde puedan ponerse de pronto una falda, donde puedan ponerse un sombrero, la gente se involucra más y quiere conocer aún más. Entonces, esa parte creo que es bastante importante siempre incluirla dentro de estos programas, porque así la gente se siente parte de ellos. Es bastante importante, sí, además, y que llegue a las escuelas también. Sí. Sí. Mira, Alejandro dice que estaba pensando en la recopilación de canciones populares de cada zona, trabajando aspectos básicos, musicales y literarios que hacen mención a los espacios naturales, costumbres o fiestas, dedicados a la educación primaria, en actividades extraescolares o desarrollados en fines de semana, en entornos naturales. Y elaborado entre profesores de todas las asignaturas posibles, artes plásticas, ciencias, naturales, literatura y música. Y de esta manera tomamos conciencia del entorno histórico y geográfico como fuente de inspiración artística. Alejandro, ¿quieres decir algo? Alejandro, ¿en qué zona vives o dónde te gustaría implementar esto? Leyendas urbanas también de Vero, además de divertido, muy interesante. Mira, Dalia Rojas Jiménez, de que forma parte de un proyecto independiente para llevar la memoria dancística de los pueblos originarios de Costa Rica del Sur, especialmente de los térrabas, a las zonas urbanas del país, dado que esto ha sido invisibilizado. ¿Nos puedes contar un poco, Dalia? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mucho gusto, Dalia Rojas, de Costa Rica. Yo soy de varias áreas, la filología, la sociología y del área de la danza. Me he ido formando a lo largo de 20 años. Y en varios tipos de danza, además.
Una de las preocupaciones y el trabajo en equipo que hemos ido desarrollando en comunidades vulnerables es además visibilizar los grupos o los pueblos autóctonos que de por sí ya en el país se han ido visibilizando a través de diversas leyes y de diversos esfuerzos de distintos ministerios. Sin embargo, este es un país muy pequeño, Marta, ronda alrededor de 5 millones de habitantes y está configurado por 7 provincias. Tenemos 8 grupos autóctonos, ¿verdad? Los pueblos originarios, indígenas, conocidos como indígenas, ¿verdad? Y sí, sus costumbres, porque han sido invisibilizados. De hecho, todavía, aunque ya han pasado leyes, todavía se siguen peleando las tierras, inclusive han ocurrido asesinatos terribles en ese proceso de recuperación de las tierras. Pero sin embargo, por lo mismo y por la invisibilización de la que han sido sujetos, lo poco que queda de su cultura, de la riqueza de su cultura, pues se ha tratado de ir protegiendo. Ahora, no es solo proteger, ¿verdad?, este patrimonio histórico-cultural de los pueblos originarios y de lo poco que tenemos de por sí, sino además de hacerlo conocer fuera de estos márgenes o estas zonas marginales o estas zonas rurales alejadísimas, ¿verdad? Este es el esfuerzo y es un proyecto que está todavía en pañales y todavía, ¿verdad? Pero es parte de trabajar codo a codo con las comunidades y irlo presentando a comunidades aledañas, pero sobre todo el reto, Marta, es llevar este conocimiento fuera de estas zonas, ¿verdad? Llevarlo a comunidades de la GAM, del Gran Área Metropolitana, ¿verdad? Sobre todo para el rescate de esta memoria cultural y de la visibilización propiamente de nuestros pueblos originarios, que es muy desconocido. Yo soy también profesora universitaria de universidades públicas y privadas del país, de la parte de humanidades, y es increíble, por ejemplo, en cursos de humanidades, muchachos que vienen saliendo del colegio o inclusive ya personas un poco mayores, no saben ni siquiera cuáles son nuestros grupos originarios. Y estamos hablando de un país de 5 millones de personas, o sea, hiper recontra mega pequeñito, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el reto, justificar la importancia, ¿verdad? Y bueno, yo como soy un poquito también del área de la danza, entonces es esa parte de la memoria dancística. Uno de los bailes más reconocidos, por ejemplo, en la zona del sur, de los bribris, muy popularizado por los bruncas, bueno, los borucas o con los terrabas también de menor medida, es el baile de los diablitos, ¿verdad? Entonces usted lo pone en Google y les van a aparecer. Pero cómo llevar eso, ¿verdad?, fuera de ahí, porque además estas personas son muy protectoras pues de lo suyo, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte del reto, no sé si me explico, digamos, es llevar esta memoria histórica fuera de estas zonas rurales, que de por sí la gente, de por sí que el tico es como muy mal turista dentro de su propio país a veces, entonces de cómo llevarlo a las escuelas, esto es parte como de los objetivos, ¿verdad? Este primer contacto que sea a nivel primario y secundario para que sea, perdón, es que tengo a la bebé aquí a la par y está terrible, tiene 5 meses y está gritando un montón, no sé si la escuchan, pero para que sea conocido y empezar por ahí, ¿verdad? Una actividad tan preciosa, tan lúdica como es la danza de por sí, y que de una vez sepan que existen pueblos originarios en nuestro país. Entonces por ahí va, está en pañales, llevamos largo rato en esto, ¿verdad? Varios años, y ahí vamos, a paso lento, pero vamos. Pues muchísima suerte, porque además es que ya no es un trabajo, lo que estás haciendo ya no repercute solo en vuestra comunidad, en vuestro país. Creo que preservar la memoria indígena nos concierne a todos. Y vamos a tener que además mirarles. Exacto, tenemos mucho que aprender, mucho. Creo que llegan tiempos en los que tenemos que mirar. Además, nosotros hablamos de ancestros como del pasado, como algo que ya no existe, ¿no? Pero es que en Sudamérica está presente. No es el pasado, es el presente. El presente, exacto. Claro, no es el pasado, no es una jota que vamos a recuperar porque la bisabuela lo bailaba, no. La bisabuela no está y la jota no existe, pero esos pueblos de los que estás hablando existen, son el presente. Exacto. Y creo que hay que poner
vamos, todas las ganas en preservar su cultura. Ya no sé si preservarla o no, pero por lo menos ayudarles a, bueno, a gestionarlo, ¿no? Todo lo que, ¿no? Todo su proceso cultural, que también su identidad también estará cambiando. Exacto. Me imagino, ¿no? Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Dalia. Si os parece, había comentarios también de Alan y de Ángel Sí, sí. que quedan un poquito ahí. Vamos a retomarlos. José quería intervenir. Si quiere abrir micro, escuchamos a José. Y también Andrés tenía una pregunta. Entonces, si os parece, vamos por orden para gestionar todas las solicitudes. Marta, si quieres leemos lo que, a ver, Alan hace un ratito comentaban, Ángela y Alan. ¿Sí? ¿Los localizo? ¿Quieres, Marta? Alan, me gustaría poner en valor el arte cusqueño del Perú. Hay Bueno, mucho de... Es eso, ¿no, Alan? sí, Vale. ¿me escuchan? ¿Me copian? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya más o menos desde el 2017, aquí en Los Ángeles, California, tengo un evento cultural que lo tomo como bandera, ¿no? Y se trata de la restauración, conservación y preservación del Santo Niño de la Maizcapacha, ¿no? Fue prácticamente un ritual religioso virreinal católico del Cusco, que floreció en el siglo XVI y paulatinamente se fue perdiendo con los movimientos independentistas en el siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos que la misión que tengo es, en otras palabras, es en poner en valor esa cultura, ¿no? Es tener esa restauración, esa cultura y promover esta síntesis cultural, no solamente genotípica, pero también cultural, como bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que es prácticamente el mestizaje que actualmente lo estoy denominando como novohispanismo. Estoy retomando esta palabra de México para rellamar al mestizaje novohispanismo, novoandinismo, ¿no? Ya lo tengo prácticamente todo recopilado, todo en un artículo académico para avalar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que falta es más que todo aportación por el Estado peruano para que pueda apoyar, ¿no? En esta revaloración del arte cusqueño, la revaloración de las iglesias históricas del Perú, ¿no? No es posible que el Perú actualmente no cuente con no cuente con su santuario nacional como lo tiene México, ¿no? Entonces México está mucho más avanzado ahorita que en el Perú. Y son cosas que las que quiero, ¿no? Sí estoy interesado, ¿no? En cómo poder gestionar todos estos proyectos, ¿no? De revalorización cultural y artística del Perú. Es bastante historia, es bien complicado cómo está ahorita, cómo se está cuestionando las cosas en el Perú. Nomás quería poner esto de acá porque sí, el Perú ha llegado, ¿no? En un ocaso cultural muy profundo, ¿no? Y todo esto por la campaña iconoclástica del siglo XIX y también la expulsión de los jesuitas por Carlos III. No, Carlos III. Hombre, yo creo que aparte de lo que se dice, tu investigación, que tiene que ser la base, no puedes estar solo. Ahí tiene que haber más gente que te apoye, ¿no? Crear una asociación, no sé, porque es lo que decíamos, que por mucho que nos empeñemos nosotros en recuperar algo que creemos que es importante, si la comunidad no le da esa importancia, hay un desequilibrio y es una lucha un poco, ¿no? De darnos contra una pared. Entonces, hay que hacer ese trabajo paralelo de poner en valor, ¿no? A la vez que llamar la atención sobre eso, a la vez que buscar ayudas para poder hacer eso. Tiene que ser un trabajo en equipo, ¿eh? Cuando tengas el artículo, se le podías dar a Clara y nos le podías pasar, ¿no? Si te parece. José. Claro que sí. Claro que sí, y escuchamos también, José, no sé qué Sí. hiciera después de la intervención de Alan, yo más que nada por gestionar un poquito los tiempos que tenemos para cada parte, Marta, que tenemos que proseguir, y José quería intervenir, también si puede abrir su micrófono. Lo Bueno, buenos intentamos días. activar. Sí.
¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí, sí. Bueno, me presento, mi nombre es José Quinche, yo vivo acá en Bogotá, en Colombia. Tengo unos procesos ya de 10 años en cuanto a todos los temas que tienen que ver con procesos de implementación del enfoque étnico en el arte, cultura, recreación, deporte y patrimonio. En este marco, pues me gustaría compartir una experiencia en el sentido, pues, del tipo de patrimonios que desde acá se están empezando a abarcar, teniendo en cuenta que, pues, Bogotá es una capital, son aproximadamente 9 millones de personas, hay unas zonas que son, pues, rurales y otras que son de orden urbano, y en esos contextos, lo que estamos haciendo justamente es teniendo en cuenta los diferentes tipos de patrimonios y desde ahí la construcción, digamos, en el marco pues de los procesos, digamos, de interculturalidad e intergeneracional con respecto a patrimonios naturales vivos. Entonces, tenemos patrimonios que tienen que ver con territorios en donde se fijan procesos estratégicos de lugares sagrados que hay acá justamente en la capital y que se conectan justamente con patrimonios vivos como el agua. Entonces se les está dando un sentido un poco más, digamos, se está uniendo el concepto, digamos, de que el patrimonio es un patrimonio integral, un patrimonio donde territorio, naturaleza y las personas que allí cohabitan hacen parte justamente de un plan estratégico de pervivencia cultural que pues básicamente obedece a todo lo que son los usos y costumbres, que también en ese sentido hace parte justamente del patrimonio, es decir, todo lo que se construye comunalmente, pueden ser festividades, pueden ser procesos artesanales, pueden ser procesos de lengua propia, pueden ser procesos inclusive de alimentación, de seguridad alimentaria, del tema de tierras, etcétera. Entonces, creo que aquí interviene, pues, digamos, estratégicamente la cultura como el eje, digamos, más específico o más especial que une y transversaliza todo. Entonces, la tierra y el cuidado es un tema ancestral, cultural. El tema, digamos, de la comunidad y lo comunitario hace parte justamente de un proceso cultural. Entonces, allí atraviesa justamente el reconocimiento de los saberes, desde los mayores, las mayoras, sabedores o sabedoras, y desde ahí, digamos, se trazan líneas justamente de procesos de fortalecimiento en el marco, pues, de el de guardar memorias, ¿sí? Como un proceso muy importante en el tema, digamos, de los patrimonios, la recolección, digamos, de los procesos que tienen los saberes a través, digamos, de círculos de palabra que sirven justamente para compartir todas esas experiencias con diferentes tipos, digamos, de grupos de ciclos de vida distintos, infancia, juventud, mayores, etcétera. Y creo que pues es un gran compendio, o sea, trato como hablar de pequeñas cosas, pero creo que esto es un mundo enorme en lo que estamos, pues, digamos, definiendo, pero digamos que lo más importante ha sido ese reconocimiento del patrimonio en donde está incluido territorio, agua, los saberes que hacen parte, pues, digamos, de las personas que allí habitan, y creo que desde ahí se puede, digamos, empezar a interpretar procesos un poco más gruesos de cómo el patrimonio no solamente está dictado por temas de infraestructura, o meramente también inmaterial, sino que es un compendio de los dos y que pues pueden dar justamente una nueva lectura, como acá se habla de la Bogotá hidrópolis, que abarca todo eso. Entonces simplemente era ese comentario a modo pues de compartir esa experiencia acá. Muchas gracias y un abrazo, Marta. A ti, ¿me puedes decir en qué lugar se está llevando a cabo? ¿En dónde estoy ubicado? Sí, y el proyecto. El proyecto se está realizando en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Sí. Y desde ahí, pues digamos que Vale. lo que es increíble es que aunque es una capital de 9 millones de personas altamente Sí. urbanizada, existen zonas todavía del orden rural que se están conectando. Entonces estamos hablando de Bogotá región, ya no Vale. únicamente de Bogotá, sino de Bogotá región y desde ahí pues se conecta todo el proceso. Es que no me situaba, veía Bogotá ciudad, solo ciudad, sí, y lo veía, qué interesante. Enhorabuena, mucha suerte. Gracias, vamos bien. Sí, por ahí había una pregunta. Tenemos a Camila, pero tenemos antes de Camila una pregunta, ¿no? De Andrés.
tengo una pregunta sobre un programa educativo. ¿Cómo hacer la medición del impacto de la actividad propuesta y que sea visibilizada por el mismo público asistente? Normalmente uno se acostumbra a incubar proyectos de distinta índole y no muchas veces, muchas veces la comunicación de boca a boca termina sesgando a un público un poco menos abierto. O en todo caso bastante segmentado, limitando el campo de mediación. Pues no sé cómo contestarte, la verdad. Nosotros, nuestros proyectos son mini proyectos y siempre vamos arropados de asociaciones más grandes, de instituciones. Entonces, nosotros tenemos un programa de evaluación donde ponemos diferentes ítems y vamos viendo si ese trabajo que estamos haciendo, esos objetivos se van cumpliendo, tanto en el ámbito con los escolares como en los objetivos reales que queremos conseguir, que es que ese patrimonio se visibilice. Luego todo esto lo damos formas en unas memorias y como trabajamos casi siempre a través de instituciones, las instituciones son las que van haciendo al final los proyectos grandes, ¿no? En la Junta de Castilla y León se trabaja con muchos proyectos pequeñitos que van haciendo un proyecto grande, entonces todo eso forma parte de... En este momento estamos trabajando con muchos proyectos europeos. Entonces se hace una evaluación de todos, ¿no? Y a nivel nuestro interno es con evaluaciones continuas y dando visibilidad a través de, sobre todo, de las redes sociales, e intentamos llegar al público que no, como dices tú, a un público menos abierto. Entonces, boca a boca funciona. Aquí funciona, en nuestro ámbito funciona. Es un ámbito muy pequeño de zonas rurales con poca población y funciona. El caso es hablar mucho y llegar a la gente. No sé, hazme una pregunta más concreta, que a lo mejor me he enredado. Sí. Nosotros con los proyectos que no están parados por las instituciones, lo que hacemos es mucha difusión, somos muy pesadas, llamamos a las familias para que acudan a las actividades y luego una vez que están en las actividades les intentamos enganchar y lo subvencionamos con la participación ciudadana, es decir, por cuotas de inscripción, cuando no hay un respaldo institucional. Y luego intentamos visibilizarlo, por ejemplo, el Congreso SOPA, lo que os decía antes, es un congreso donde aúna todos esos pequeños mini proyectos que muchas veces no están amparados por una institución, que son autogestionados, pero que realmente están funcionando. Luego, al final, en la bibliografía y en los enlaces web está ese congreso. Yo creo que tienes que echar un vistazo porque, igual que el manual de Procomún y Arqueología, porque ahí dan bastantes pistas de lo que me estás contando, de lo que me estás preguntando, de cómo visibilizar, cómo mediar y cómo conseguir a veces fondos. Y luego, si queréis, terminamos con Camila de El Salvador. ¿Quieres hablar, Camila? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, bueno, prácticamente un poco en resumen de lo que había escrito, es que en El Salvador tenemos casos similares sobre enseñanza, pero
son como muy pequeños, muy bebés, todavía están en pañales, y quizás el más icónico que al menos no he tenido como no he podido formar parte a nivel administrativo o de organizarlo, pero sí ser como parte, como público, y es que se ha reactivado un poco en torno a la revalorización de la cultura de nuestros pueblos originarios, que pues lastimosamente en el caso de nuestro país fueron en su mayoría masacrados en 1932 por uno de nuestros grandes dictadores, que fue Maximiliano Hernández Martínez. Y a raíz de esto, pues mucho de nuestra cultura originaria se fue perdiendo. Esto creo que es una de las historias más repetidas a nivel latinoamericano. En el caso de El Salvador, nuestros pueblos originarios están situados específicamente en la zona de Izalco, y en otros pueblos como muy aislados y muy resguardados. Muchos de ellos pues aprendieron a hablar el español muy a fuerza de miedo y de no morir prácticamente, porque si hablaban el náhuatl, pues prácticamente los asesinaban inmediatamente. Por la misma razón es que nosotros no tenemos como un traje típico, llamémosle, bien definido, porque de repente estos ropajes empezaban a ser quemados o a ser resguardados. Entonces, hace como unos 8 años más o menos, es que nace un proyecto en el cual se empieza a dar el espacio para que estas comunidades puedan conmemorar este tipo de hechos y este tipo de masacres en los espacios en los que ellos han sido masacrados. Por ejemplo, hay un espacio de una iglesia quemada que no se ha reconstruido, solo están de pie 2 de los 4 muros de contención iniciales, en los que fueron encerrados todas estas personas para pues ser asesinados. Entonces lo que se hace alrededor de marzo más o menos, a inicios, si mal no recuerdo la fecha, es que se hace una conmemoración, y alrededor de esta conmemoración las comunidades les explican a todas las personas que somos como de afuera o citadinas, llamémonos, la importancia de por qué este lugar, qué es lo que hacemos alrededor. De repente realizan rituales con hierbas medicinales y con todo tipo de cosas que van echando, y ellos te van a explicar, o sea, va alguien haciendo el ritual y los que queremos como escuchar la explicación nos alejan un poco y van explicando de ahorita ella acaba de poner una planta de ruda, acaba de poner una planta de eucalipto, acaba de poner una planta de esto, y te van explicando más que todo con la finalidad de que uno entienda realmente la importancia de por qué ellos celebran y por qué ellos conmemoran este tipo de cosas. Y es bien bonito porque de repente de hace 8 años para acá tenés esa evolución de algunas personas indígenas de los pueblos originarios que empiezan ya a hablar su lengua de nuevo fuera de sus zonas seguras, y muy entre comillas zonas seguras, que son sus casas. Y en estos pueblos como Izalco de repente puedes encontrarte en el mercado a personas hablando en náhuatl, y tenés por ejemplo proyectos muy bonitos de personas jóvenes, o sea, personas que no pasan de los 35 años, que se han enamorado de las lenguas y han empezado como a impartir clases de náhuatl, y tenés un grupo de gente joven intentando aprender, gente que incluso pues viene de las grandes ciudades, y grandes muy entre comillas, porque si la compañera de Costa Rica dice que Costa Rica es chiquito, pues El Salvador es aún más chiquitito. Somos la mitad de Costa Rica, para darles una idea, un poquito menos quizás. Entonces es bien bonito porque de repente tenés a este grupo de jóvenes hablando con la comunidad originaria, y ellos cuentan incluso que les costó un montón que esta comunidad originaria les abriera sus puertas, pues por el mismo miedo de ustedes se quieren o apropiar o nos quieren matar. Entonces, pues prácticamente ese es como uno de los proyectos que ha surgido aquí a nivel de El Salvador. Es un proyecto que ha salido y ha nacido de la comunidad, literalmente, de la gente joven que ha querido como apoyarlos, y que de repente han habido algunas propuestas de parte del gobierno de querer darles un pequeño impulso, pero esto es algo que ha sido prácticamente y meramente de la comunidad. Mira, Dalia,
es lo que ha dicho, el tema de la apropiación cultural es lo que les incomoda. Creo que en todos los sitios incomoda. Sí, es una lucha diaria. Sí, exacto. Es un tema que les incomoda un montón y que poco a poco han tenido que ir como cediendo pasos, al menos la parte de la comunidad. Y también, claro, la gente que ha querido como ir aprendiendo, porque al final del día, pues, es lo mismo, de el miedo, aquello de ya se apropiaron de suficientes cosas, y por otro lado, lo que les decía de que incluso en ese tiempo, el ocupar sus ropajes normales, porque ahora les llamamos trajes típicos, pero para ellos eran sus ropajes normales, sus trajes, su ropa normal, les producía muchísimo miedo, porque era suficiente razón para que los asesinaran. Entonces, claro, sí. bueno, aquí en España, con la dictadura de Franco, realmente todo el folclore autóctono, el de verdad, desapareció. Es decir, lo que vemos ahora bailar jotas en las plazas de los pueblos con esos vestidos tan maravillosos, todos iguales, o las sevillanas en Sevilla, además, eso es un invento. Es decir, el folclore real no era así, las canciones no eran así. Se anuló toda la cultura anterior y Franco se inventó una nueva, que es la que hemos mamado nuestra generación. Y ahora, gracias a que hay gente, hay folcloristas, hay estudiosos, hay músicos, hay bailarinas que están recuperando todo ese folclore de antes del 36. Es decir, que también ha pasado, no solo ha pasado en muchos lugares, por desgracia. Sobre todo, por ejemplo, en Castilla, la represión franquista fue terrible. Entonces yo a mi abuela le he empezado a escuchar cantar romances de cuando yo era pequeña, pues ya relativamente hace poco, porque no se atrevían. Porque el folclore inventado por Franco era otro, era el institucional. ¿Qué es lo que dices tú? No puedo, me van a matar por la lengua, ¿no? Bueno, aquí eso no, pero te llamaba la atención por cantar ciertas cosas, ¿no? Que a ellos no les gustaba. Entonces, ahora sí que hay gente, hay movimientos también aquí en España que están volviendo, ¿no?, a recuperar todo ese folclore, esas canciones, esa forma de vestir, que es lo que dices tú, que no es disfrazarte para bailar, sino que es que yo iba así y los días de fiesta me ponía así y no me disfrazaba para bailar. Entonces, todo eso se está recuperando ahora. Instrumentos que ya no se utilizan, se está volviendo también a impartir en algunos conservatorios. Por ejemplo, en el Conservatorio de Música de León hay una asignatura que es la pandereta. La pandereta la utilizaban las mujeres, además. No hay pandereteros, hay pandereteras. La pandereta desapareció del folclore castellano con una dictadura. Y ahora hay gente que está empezando a retomar. Además, la pandereta es un instrumento femenino. Bueno, vamos a seguir, que si no, estamos toda la tarde hablando de esto, que es un tema apasionante y que además nos atañe directamente, yo creo, ¿no?, en todos nuestros contextos y en nuestra vida diaria. Bueno, pues si queréis pasamos al tema 2, ¿vale? Que os voy a presentar realmente ya lo que es el calabacín errante. Y os voy a contar el calabacín errante por medio de un cuento. Así que abrid las orejas, abrid bien los ojos, porque allá vamos. Le llaman el calabacín errante y sus andanzas son muchas. Durante todo este tiempo ha sido acompañado por amigos y amigas que han hecho el camino más alegre, fácil, enriquecedor, dulce y un poco canalla. Ha conocido lugares maravillosos, patios de coles, pueblos increíbles, ciudades llenas de secretos, fiestas, mercados, bibliotecas, bosques y riberas. Ha coincidido con gente estupenda, con la que ha creado, trabajado, inventado, compartido y celebrado. Y con un cocinero, el mejor, porque tenemos cocinero, que le ha enseñado a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Este calabacín se levanta cada día con ganas de crear, viajar, transmitir, con el espíritu libre y una inmensa energía para aprender, buscar y rebuscar, conocer y compartir con nuevos compañeros de viaje. Con el objetivo de difundir la cultura por medio de procesos de aprendizaje colectivos llenos de color, donde los protagonistas son los niños y las niñas, las familias, el medio rural, cuanto más pequeño mejor, y el medio urbano, cuanto más barrio mejor, donde crear, imaginar, inventar, charlar, intercambiar, jugar, investigar, ocupar. Lo de ocupar
voy a hacer un inciso, lo pongo como K, que hay mucha gente que les molesta. Bueno, pues que no os moleste, porque hay que ocupar los espacios patrimoniales, sobre todo los espacios patrimoniales institucionalizados. Yo creo que hay que abrir las puertas a la ciudadanía, a todos esos espacios como archivos, palacios, con el Congreso de los Diputados, ¿no? Instituciones tienen que abrirse, porque al final son nuestros. Entonces, si no les abren, pues tendremos que entrar. Saltar, interpretar, respetar, experimentar y pasarlo bien son la base para comprender nuestro mundo, amar y cuidarlo. Estamos formados por un equipo de profesionales de historia del arte, educación, historia, artes escénicas, escenografía, cocina y cultura gastronómica y desarrollo rural. Esto nos permite preparar los contenidos y formas de nuestros talleres desde una visión multidisciplinar, teniendo siempre presente las características de nuestros participantes y el lugar donde vamos a hacer nuestras actividades. Y aquí tenéis a todo el equipo calabacinero, al completo. Nuestra trayectoria abarca desde la organización de exposiciones de jóvenes artistas locales, la realización de trabajos de investigación y documentación etnográficos e históricos, la creación y escenificación de obras de teatro con marionetas y objetos, la organización de jornadas culturales, arqueológicas y de acercamiento a la literatura infantil, talleres de arte, patrimonio artístico, historia, archivística, visitas y rutas educativas a bien de interés patrimonial y cultural y elaboración de material didáctico para escolares y educadores. Hace apenas unos años nos enteramos que esto que hacemos se llama educación patrimonial. Una educación patrimonial basada en el intercambio de aprendizajes y experiencias, con un trabajo previo de documentación y diseño de actividades serio y profesional, que se traducen en actividades muy divertidas y 100% interactivas, destinadas a educación, educación especial o educación... tenemos aquí un programa en Castilla y León que se llama Cultura Diversa. Educación de adultos y público en general, con mucha alegría, vitalidad y sensibilidad. Aquí nos tenéis en un castillo, a mi compañera y a mí contando un cuento relacionado con la historia de ese castillo. Hemos participado y colaborado en eventos culturales junto con otras asociaciones, colectivos y profesionales del patrimonio. Participado en congresos y seminarios, la Feria del Arte Patrimonio ARPA, en Castilla y León, mercados y jornadas históricas en la Comunidad de Castilla y León, instituciones como la Universidad de Valladolid, el Museo de Arte Contemporáneo de León, Archivo General de Simancas, Patrimonio de la Humanidad, el Real Archivo de Chancillería de Valladolid, el Municipal de Valladolid, ayuntamientos, fundaciones, institutos, bibliotecas, programa de cultura diversa, en hospitales, en centros de educación especial, en cualquier centro cultural de Castilla y León, de Navarra, Rioja y Galicia. Y ahora también colaboramos con varias instituciones importantes como son la Fundación de Castilla y León, la Fundación Hispania Nostra y la Fundación de Santa María la. Todo esto nos enriquece profesionalmente y nos permite acercarnos a colectivos muy diferentes, crecer, ser mejores profesionales y sobre todo ser mejores personas. Siempre, siempre teniendo la educación patrimonial como marco de actuación. Os voy a enseñar un poquito nuestra página web para que nos conozcáis mejor. Uy, esperad, que me he ido. A ver dónde está. Ay, espera. A ver. Más. Compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Ay, no sé dónde estoy. Creo que me he salido. ¿Esperad? Pues creo que me he salido. Si me dejáis 2 minutos. Te vemos. No, Queda tranquila, Marta. Digo la página web, que no la... Aquí. ¿La veis? Por ahora no. No, vale. Esperad Ahora no. Nada, esperad un segundo. Esperamos tranquilamente. Vamos a compartir. Tómate tu tiempo. Aquí. Compartir. Aquí, ¿verdad? Vale. Está Ahora, cargando, sí. Ahora. Vale, pues nosotros estamos aquí. Esta es nuestra página web, es el Calabacín Errante y no es solo nuestra carta de presentación. Aquí dentro también tenemos
todos los proyectos, bueno, casi todos los proyectos volcados, ¿vale? Este es nuestro calabacín, nuestro logo, tenemos nuestra historia, que podéis leer cuando queráis, y aquí estamos Ruth, mi compañera, y yo. Somos realmente las personas que estamos trabajando ahora. ¿Por qué? Porque esto de patrimonio es muy bonito, pero hace falta vivir de ello. Y es un poco difícil. La verdad es que es un poco complicado, sobre todo cuando somos autónomas como somos nosotras, que no estamos vinculadas a ninguna institución y lo que hacemos es trabajar por medio de contratos, ¿no? Nos presentamos a concursos que sacan las instituciones públicas y si les ganamos bien, y si no, pues a otra cosa mariposa. Y también a base de mi trabajo, la mitad de mi trabajo es comercial puro y duro, es decir, preparar los proyectos, ir puerta por puerta, pero puerta por puerta, y llamar, convencer, hablar con los gestores culturales que tienen el dinero, ¿no? Para que podamos colaborar con ellos. Si hacemos actividades autofinanciadas, pues un despliegue de redes sociales y publicidad, porque hacemos publicidad, para que la gente acuda a nuestras actividades y pague su cuota, porque vivir del arte y vivir del cuento es muy difícil, es muy complicado. Yo no sé en Sudamérica, pero en España las industrias culturales y patrimoniales lo tenemos un poco complicado. Me imagino que al otro lado del océano también. Entonces, ella es mi compañera, Ruth, y luego tenemos el equipo calabacinero, que como os he dicho antes, somos unos cuantos. Está Juan Jesús, que es nuestro cocinero, está Irene, que es la que nos aporta la parte contemporánea, ¿no? Una visión más contemporánea del arte, ¿no? y de la cultura, y luego está Elisa, que es nuestra parte internacional, que aquí no se la ve muy bien. Eso es nuestra parte internacional. En este momento está en Irlanda, la hemos mandado allí a aprender inglés directamente. Bueno, se ha ido por iniciativa propia, pero es otra de las ramas que tenemos ahora que estamos abriendo, ¿no? Con meternos en proyectos europeos y para eso necesitamos inglés, ¿no? Y la verdad es que los demás cojeamos un poco. Pero bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que nosotras solas no podemos hacer nada. Esto es un trabajo en equipo. Entonces, aparte del equipo calabacinero, también lo que hacemos es colaborar con otros profesionales. Hemos estado haciendo audiovisuales, nosotros no sabemos hacer audiovisuales, pero hemos colaborado con una persona que es autónoma, un artista del audiovisual, que nos ha ayudado a hacer esos contenidos audiovisuales. Nosotros hemos facilitado documentación, guiones, lo que queremos hacer, y ella lo ha puesto en imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que maquetar diferentes materiales didácticos, pues igual, contactamos con otras personas. Audiovisuales es Darling Films, que es Yelena, que es una chica que es de Croacia, y a la hora de maquetar nos relacionamos con la Fontanería Creativa, que es un mini centro de arte contemporáneo en un barrio bastante pobre de aquí de Valladolid, con una iniciativa increíble y se llama Vanessa Calzada ella. Entonces intentamos colaborar, porque ahí esto es trabajo en equipo. Lo que uno no sabe hacer, lo sabe hacer otro y encima hemos visto que enriquece muchísimo nuestros procesos, ¿no? Tenemos aquí, a ver si puedo, a ver si se ve el vídeo, si podemos verlo.
No, deja. Bueno, y luego aquí lo que tenemos es lo que hacemos, ¿no? Que es, por un lado, hacemos educación patrimonial por medio de talleres y por otro lado tenemos nuestros cuentos. Los cuentos son cuentos teatralizados. A ver si me deja. A ver. Los cuentos teatralizados hay una parte que están ligados a la historia o a la educación patrimonial, ligados a un patrimonio, ¿no? O otras veces son cuentos tradicionales o cuentos también inventados. Entonces, depende del momento y depende para quién, utilizamos unos u otros. Ahora estamos, por ejemplo, para el Castillo de Portillo, que es un bien de interés cultural, es un castillo de la Edad Media. Vamos a hacer talleres y el proyecto educativo. Dentro de ese proyecto educativo, pues tenemos diferentes cosas. Tenemos cuentos relacionados con el contenido del castillo de la Edad Media. Tenemos materiales didácticos, tanto para los peques, para los escolares, como unidades didácticas para el profesorado. Y vamos a hacer también un audiovisual. Y además, vamos a hacer talleres in situ en el castillo, ¿no? Con los escolares que vengan a visitarnos. Entonces, intentamos cerrar nuestro pequeño círculo, que es desde el diseño de un proyecto hasta la implantación, ¿no? Haciendo todos los procesos. A veces nos enredamos, no creáis. Tenemos los cuentos teatralizados. Aquí tenéis algunas imágenes. Y luego tenemos los proyectos, que los proyectos quería hablaros después del descanso. Son las 5 menos cuarto. Si queréis nos vemos un poquito, hacemos un descanso de 10 minutos, ¿queréis? Clara, que decías de hacer el descanso, si queréis lo hacemos ahora. Y luego ya me meto con los proyectos del archivo. Perfecto, Marta, como tú decidas y consideres. Vale, pues si queréis, y luego ya hacemos me meto ya con los proyectos porque quedarían 2 temas. Quedarían hablaros de los proyectos ligados a los archivos y los proyectos ligados a los cuentos. Así que si queréis lo dejamos. Eso es, nos vemos exactamente son ahora y 46. Regresamos en un ratito, ¿no? Vale, sí. Antes, bueno, ir dando un poquito a la cabeza también para ir desgranando también un poquito más ese proyecto, ¿vale? Con actividades así concretas, el proyecto que habéis pensado vosotros o con el que ya estáis trabajando. Que de 23 hay mucha gente que todavía no habla. Luego seguimos charlando de vuestros proyectos también. Muy bien, Marta, pues voy a pausar la grabación y nos vemos, discúlpame, ¿hemos dicho 10 minutos? Sí, lo que queráis, 10 minutillos, estupendo. Vale. Hasta ahora. Hasta ahora. Recording stopped. A ver, aquí va a ser... Si quieres, Marta, podemos silenciar tu micro. Ya he pausado la grabación, ¿vale? Sí. Podemos pausar tu micro y tu cámara y si quieres, en el 10 minutitos del descanso nos comunicamos por teléfono, ¿vale? Vale. Estupendo. Sí, voy a buscar unas direcciones que quiero que tengáis. Muy bien. Vale. Y así dejamos que los alumnos asistentes regresen y nos vemos en un ratito. Oye, ¿qué tal, Clara? Muy bien, fantástico, pero te comento.